My work in economics is mostly on regulation, and I think that there's a problem with the way we have conceived of regulation as the state being an independent actor and trying to regulate market processes. Markets and the government are pretty firmly intertwined, and we need to understand that it's a political process and worry more about things that the state does that are not legitimate and things that markets do to try to affect government regulation. Economists have over-specialized, and a lot of their concern about markets is just about how things are produced. But real people are also concerned about how the benefits from production is distributed. Is it fair? Do people deserve what they get? And I think the reason that that's legitimate is that sometimes there are privileges in the economy that don't really appear to economists. Where did you go to high school? What is your last name? What are your connections? And so if those are the things that determine the distribution of benefits, we all feel the system is rigged. And if the system is rigged or unfair, I'm going to try to get my part politically if necessary. So the perception of fairness is very important, and I think economists have made a mistake. First, not to recognize that we can argue that entrepreneurship has important moral elements, and second, to recognize that there are legitimate objections, that there are immoral aspects to the way that the real economy works. La idea de este congreso fue hacernos la pregunta sobre cómo estamos generando pregrado. La traída de Michael Munger no es trivial en cuanto él es el director de un programa que fue creado en Inglaterra, que ya tiene 57 versiones en Estados Unidos, que es el PPE, Philosophy, Politics and Economics, que viene a reemplazar en el fondo el pregrado tradicional de Economía, muy parecido a lo que nosotros tenemos acá en Ciencias Políticas. Nuestra línea de investigación fundamentalmente está relacionada con las ideas, con las instituciones y con los emprendimientos en el amplio sentido de la palabra. Y cómo eso son factores fundamentales para que un país sea desarrollado, para que un país progrese, para que sea un país con mayor igualdad de oportunidades o no lo sea. Cuando las instituciones están bien configuradas, el emprendedor es un emprendedor que genera oportunidades, ¿cierto?, de desarrollo, innova, crea. Y cuando las condiciones institucionales están mal configuradas, el emprendedor se puede transformar en, como decía un profesor hoy día, un rent seeker. Alguien que simplemente busca sacar ventaja asociado con el mundo político, asociado con reglas del juego que son diferentes para él. Por lo tanto, el emprendedor per se es alguien que tiene la compulsión de emprender y en función del contexto en el cual se encuentra, va a ser el tipo de emprendedor el que se transforma. Es ahí la importancia del seminario y ahí la importancia de las instituciones. Hay que cuidarlas, ¿cierto? Porque tienen que estar configuradas de una manera tal que generen emprendedores que sean productivos y que aporten al país. El emprendimiento me parece que es un motor relevante del modelo económico que hoy día tenemos en nuestro país. De alguna manera, en la medida que existe emprendimiento, existe movimiento, ¿no es cierto?, en una economía que se articula desde la competencia. Pero desde mi punto de vista no es en sí mismo intrínsecamente bueno, ni tampoco intrínsecamente malo. Creo que uno de los riesgos del emprendimiento es que muchas veces se tiende a concebir neutralmente como si fuese siempre benigno, algo así como las vitaminas, pero no siempre lo es, porque las condiciones para el emprendimiento no están necesariamente dadas ni son necesariamente iguales para todas las personas que quisieran desenvolverse con él. I first came to Chile in 1989, and I realized that it is difficult for young people especially to feel like Chile is still making progress. But if you look at other Latin American countries and the progress made in Chile since 1989, Chile is a very effective democracy. It's a very powerful economy in South America, and I hope that people get some sense of hope in addition to the pessimism that we often talk about. The fact is, if we can unleash the cooperative power, and the way that this sort of event makes that clear, if we can unleash the cooperative power of the citizens of Chile, Chile can continue to be a very successful country. Muy interesante ver los temas que se discuten en economía y en administración, pero además la experiencia de este programa PPE en Estados Unidos y su eventual implementación en Chile como una alternativa académica. Yo creo que eso pone la discusión en Chile y en esta universidad en la vanguardia, digamos, de los temas de innovación académica para la preparación de futuros profesionales.